Como sabéis, estamos estudiando acerca de la doctrina de Dios. En las últimas semanas estamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Y el último estudio que dimos fue acerca de... Bueno, estuvimos hablando acerca de la santidad de Dios, y en el último estudio, bienvenidos a los dos, estuvimos estudiando acerca de la fidelidad de Dios. Y si recordáis, estuvimos viendo la fidelidad de Dios, estuvimos enfocándonos no tanto en la fidelidad de Dios, sino esto es como la luna. Vamos a estudiar la cara de la luna, la cara que vemos resplandeciente, maravillosa, bonita, que vemos todas las noches de la luna. Pero la luna tiene otra parte que no se ve, la parte oscura, ¿no? Que no vemos nunca. Pues para ver la fidelidad de Dios, vamos ahora, empezamos a estudiar en este tema, digamos, la otra parte, la que no se ve, para después centrarnos en lo que es la fidelidad de Dios. Y para eso estuvimos viendo acerca de cómo podemos ser nosotros infieles a Dios. Sabemos que Dios es fiel, pero ¿cómo podemos ser nosotros, si es que lo somos, infieles a Dios? Y vimos un par de argumentos en el cual podemos ver que somos efectivamente infieles a Dios. Vimos que en primer lugar somos infieles a Dios cuando adoramos a otros dioses. Y estuvimos viendo algunos textos acerca de la idolatría, y estuvimos hablando también de aquello que no son imágenes, que no son esculturas, pero también son idolatría, de las cosas que quitan a Dios del primer lugar en nuestra vida. Y después vimos que somos infieles a Dios cuando amamos las cosas de este mundo. Y estuvimos viendo en 1 Juan, el capítulo 2, vimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y vimos también la vanagloria de la vida. Y cómo también ocurre que somos infieles cuando amamos más esas cosas y todo lo que eso desprende que a Dios. Esas fueron dos de las cosas que vimos en el último estudio acerca de cómo podemos ser infieles a Dios. Pero hay más. Hay un tercer argumento que es que somos infieles a Dios siendo orgullosos, siendo soberbios, siendo vanagloriosos, que son sinónimos. Somos infieles a Dios cuando somos orgullosos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Quien lo tenga lo puede leer. Proverbios 8, 13. ¿13? Sí, Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia el mal camino. Y termina. Y la boca. Y la boca perversa aborrezco. Muy bien, creo que aquí Proverbios es interesante, porque el libro de Proverbios nos habla en varias ocasiones acerca, y lo hemos visto ya en otras ocasiones, acerca de cómo Dios aborrece el pecado. Y que nos parece un tanto sorprendente, sobre todo en la época en que vivimos, esta época tan light, tan carnal que vivimos, que nos cuesta trabajo admitir que Dios pueda aborrecer algo. Pues Dios aborrece el pecado en sus diversas maneras, ¿no? Y aquí nos dice que Dios aborrece el mal, que Dios aborrece el mal camino, que Dios aborrece la boca perversa, pero fijaros que no solamente aborrece eso, sino que dice que aborrece la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia. Mirad también, este es un versículo importante, que aborrece la soberbia y la arrogancia. Capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 10. Vamos a leer de izquierda, Manolo primero, después para que todos podamos leer. Manolo, Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Muy bien, fijaros que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, concebirá lucha. Las personas que tienen soberbia, una de las tendencias que tienen es a la pelea. Si no tengo la razón, no me das la razón, me peleo contigo. La persona soberbia, la persona arrogante, está inclinado por naturaleza a la pelea, a la contienda, simplemente porque no se sale con la suya, o simplemente porque quiere salirse con la suya.
siempre, en todo momento. Pero sin embargo, fijaos la segunda parte del versículo que dice: más con los avisados, con los que están preparados, con los listos, está la sabiduría, no con los orgullosos, que son capaces de pelearse por mantener sus opiniones, sus ideas. Más con los avisados está la sabiduría. Y mirad después lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6 y el 16. Santiago, capítulo 4, el 6 y el 16. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien. Fijaros que nos dice aquí en los dos versículos, dice: Dios resiste a los soberbios. Y después en el versículo 16 dice: ahora os jactáis en vuestras soberbias, pero la jactancia es mala, dice Santiago. Hemos visto 4 versículos de los muchos que podemos ver en la palabra de Dios. La pregunta, hermanos y hermanas, en cuanto a esto que he calificado como que somos infieles a Dios siendo orgullosos, la pregunta es: ¿por qué el orgullo o la soberbia o la arrogancia es infidelidad a Dios? ¿Por qué el orgullo es infidelidad a Dios? El primer orgullo fue Satanás. ¿Por qué qué? El primero fue Satanás. El primero fue Satanás, efectivamente. Sí, señor, bien buena respuesta. Y lo tenía todo, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué la arrogancia, el orgullo es infidelidad a Dios? El orgulloso se cree que es superior a los demás. El orgulloso se cree superior a los demás, por lo tanto, ¿para qué le hace falta a los demás? ¿Para qué le hace falta la opinión de los demás? Cuando él siempre tiene huella, siempre tiene la razón. Claro, porque el orgulloso no se cree, se valora él mismo, no necesita a Dios. Eso es, efectivamente. Esa es la clave del asunto, es el meollo. Después de todas estas cosas, pero el meollo del asunto es esto, es efectivamente esto. Si el orgulloso lo puede hacer todo por sus propias fuerzas, ¿para qué necesita a Dios? Para nada, porque Él lo puede conseguir todo, Él lo sabe todo, Él tiene la razón en todo. Entonces, las personas humildes dependerán de Dios. Las personas que se humillan dependerán de Dios, porque saben hasta dónde llegan y saben hasta dónde es su conocimiento. Las personas sabias saben hasta dónde pueden llegar. Las personas que no son sabias nunca serán conscientes de eso. Entonces, cuando una persona está viviendo en orgullo, esa persona no tiene necesidad ninguna de una relación con Dios, porque todo lo puede hacer Él. Como un Nabucodonosor: esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo. Como el diablo, que era el sello de la perfección, pero quiso ser igual a Dios. Por lo tanto, el orgulloso es infiel a Dios en el sentido de que el propio orgullo le impide clamar a Dios y pedir ayuda a Dios. Y darse cuenta, como muchas veces digo, que Dios también habla a través de la boca de los demás. El orgulloso eso nunca lo admite. Siempre va a decir: Dios habla a través de mi boca. Por lo tanto, una de las cosas que ocurre con la persona que vive en la soberbia es que es infiel a Dios por eso mismo, porque nunca aprenderá a descansar y a pedir ayuda a Dios. Y por eso está diciendo que el orgulloso se cree que todo lo que tiene se lo ha ganado, con su esfuerzo, con su trabajo, con su sabiduría, no reconoce que sin Dios no tiene nada. No quiere reconocer. Pero quiere reconocer que yo soy capaz de esto y digo: pero si Dios lo que tiene no es porque Dios, con pura gracia de Dios, si no, no tendría nada. Sí. Santiago lo dice muy claro. Santiago dice en el versículo 13, en el capítulo 4, que hemos leído un texto, versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Efectivamente. O como cuando Jesús cuenta aquella parábola de aquel que estaba lleno su granero y llena su granero y todo su afán es llenar su granero, y el Señor dice, pero necio, ¿de qué te sirve si después vas a morir y de qué te vas a llevar esto? Si aunque hayas ganado, aunque hayas echado toneladas de cereales y tengas un montón de comida, llegará un momento en quién se lo va a dejar. Y cuando le está disfrutando porque tiene mucha riqueza. Entonces, pero no lo va a seguir para nada en el día de mañana. Entonces, la persona orgullosa efectivamente es infiel a Dios en el sentido de que no, o mejor dicho, no cree en que necesita a Dios. Ese es el gran pecado. No cree que necesita a Dios. Otra de las cosas que encontramos en la Escritura también es que somos infieles a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos. Somos infieles a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, Pili. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Bueno, hasta el 6. Vale. En esto sabemos que nosotros los conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, él está mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy bien, ¿qué os parece este texto? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Y cómo responde aquí Juan? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Esa es una pregunta, mi pregunta es tonta, ¿verdad? Porque aquí la respuesta es clarísima. Juan se adelanta a esta situación y Juan se plantea, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Y él lo dice, si guardamos sus mandamientos. Y pone un ejemplo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fijaros que la lista que pone Juan no dice, bueno, pobrecito, no sabe, no le quita hierro, el tal es mentiroso, y fijaros que dice, y la verdad no está en él. O sea, fijaros, nosotros podemos decir, esto lo pondríamos de una forma más suave, ¿verdad? Lo pondríamos, le quitaríamos la garra que tiene, el sentido que tiene, lo pondríamos más liviano. Pero Juan no. Juan, el apóstol del amor, no. Aquí dice, sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, no se anda con chiquita Juan, y la verdad no está en él. Y sigue sin andarse con chiquita. Pero el que guarda su palabra, el énfasis, fijaros, ese énfasis, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, si antes hablaba de la mentira, hablaba de la verdad. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos sus mandamientos y como consecuencia de eso, el amor de Dios en nosotros se perfecciona. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí se está refiriendo a los mandamientos, ¿no? Dice, no me olvido. Guardando los mandamientos, ¿no? Dice. Guardando. Pero hoy en día también tenemos la palabra. En aquella época ya no me creo que era. Sí, pero cuando Juan está aquí hablando, no se está refiriendo solamente que también al decálogo, a los mandamientos, se está refiriendo a todo lo que Jesús también enseñaba y decía y mandaba. Que se refiere también a la palabra, a todo lo que está escrito, que es lo que nos guía y nos enseña cómo de comportarnos y cómo de vivir. Sí. Entonces, si la leemos y nos vale y no la obedecemos, es como si no la leyéramos. Sí. En el capítulo 5, en el versículo 3, fijaros lo que dice de primera Juan. Capítulo 5, versículo 3 dice, ¿quién lo tiene?
Juan, capítulo 5, versículo 3 de primera. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien. Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son muy pesados. Que son gravosos, Pedro. Que son gravosos. No son gravosos, no son nada pesados. A veces pensamos que andar con Dios, obedecer su palabra, uy, eso quién lo va a hacer, eso es muy complicado, eso es muy difícil. ¿Cuántas veces habremos escuchado? Y nosotros mismos habremos dicho también, es que esto quién lo hace, es que esto quién lo... Jesús nada más, porque los demás, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues dice que esos mandamientos no son gravosos, no son pesados. Los mandamientos de los hombres sí son pesados. Las cargas que imponen los hombres sí son pesadas. Bienvenidos. Siento que se lo pregunten a los que estaban bajo la tutela de los fariseos y bajo la influencia de los fariseos. Las cargas de los hombres sí son cargas muy pesadas, pero las de Dios no. Y el apóstol Juan está diciendo no son gravosas. Jesús dijo, ¿cómo dijo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bajo la ley. Así que fijaros que ¿cómo sabemos que amamos al Señor? Una de las cosas que nos dice la palabra es que guardamos sus mandamientos. En la época en que vivimos, hermanos, en el mundo en que vivimos y en la Iglesia de manera general en la que vivimos, que nos ha tocado en el siglo XXI, este texto es sumamente importante. Este y otros que tienen que ver con él, sumamente importante. Estamos en un mundo, en una iglesia tan fría, en tantas ocasiones tan descolorida, con una vida tan llena de pecado, tan cercanas al mundo, que decimos, la fe es lo que importa, pero no solamente es la fe. Aquí nos está diciendo que lo importante que es que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra, que guardemos lo que Él nos dice. ¿Cómo podemos saber que si somos hijos de Dios cuando desobedecemos a Dios? ¿Cómo decimos que somos hijos de Dios cuando vivimos carnalmente? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios cuando el pecado está a la puerta de mi casa? No solamente a la puerta de mi casa, es que cada día le digo a la que entre a mi casa, ¿no? Y Juan, juntamente con otros, pero Juan está diciendo que una de las cosas que tenemos muy claras es que si uno no guarda los mandamientos, es un mentiroso. Eso dice Juan. Es un mentiroso. Y en realidad no conoce a Dios. Y por lo tanto, no solamente somos infieles a Dios cuando somos orgullosos, que es lo primero que hemos visto en esta tarde, sino que también somos infieles a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos. Esta es la prueba del algodón, la prueba del algodón de siempre. Es el polo norte, la estrella guía. Siempre el creyente es aquel, dentro de su imperfección, dentro de su pecado, dentro de que no somos como somos, pero el creyente que ama al Señor va a intentar por todos los medios siempre, sabiendo que va a caer, sabiendo que va a meter pata, sabiendo que va a tener que pedir perdón todos los días, pero va a intentar vivir lo que en su palabra el Señor enseña. Por eso podemos llegar a ser también infieles, porque no guardamos su palabra, no la almacenamos en el corazón y la obedecemos. Por lo tanto, fijaros que podemos también ser infieles a Dios cuando somos orgullosos, que podemos ser infieles a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos, y somos infieles a Dios también cuando decimos que creemos en Él, pero vivimos como si no creyéramos. Somos infieles a Él cuando decimos que creemos en Él, pero vivimos como antes de convertirnos. Y lo que dice en Efesios, en el capítulo 4, Efesios, capítulo 4, ¿a quién le tocaba? Juan, tú has leído, ¿no? Pues Pepe, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojad del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad,
por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, uno con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué os parece este texto? Canela pura. Canela, todo. Un adoctrinamiento. Nada más que la mitad y no tenemos la mitad de las complicaciones que tenemos. Con esto pasé 20.000 estudios. ¿Qué dice Juan? Que con este, lo que hemos leído pasé 20.000 estudios. Ya. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Fijaros que dice aquí que nos tenemos que vestir con una nueva vestimenta. Tenemos, todos los que estamos aquí, ustedes se imaginan que un día vengamos aquí sin estar vestidos. El escándalo que se va a producir. Ya. Ustedes os imagináis que entráis uno Ya aquí. hay murmuraciones, y ya hay murmuraciones. Iba a ser recordado, ¿no? Pues nos dice aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que tenemos que vestir. No tenemos que ir al Corte Inglés, no tenemos que ir a un centro comercial, no tenemos que ir al mercadillo que se pone en la esquina. No. Dice que nos tenemos que vestir, pero una ropa muy especial. Dice que para vestir esa ropa tenemos que desechar la mentira. Está hablando de una iglesia. Ojo. Está hablando de una iglesia, está hablando a un grupo de creyentes que se juntan para adorar, alabar a Dios, ser instruidos en la palabra, tener comunión, etcétera, etcétera. Y le está diciendo a esta iglesia, una de las iglesias más importantes, por cierto, del Nuevo Testamento, le está diciendo desechar la mentira. Le está diciendo que no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Le está diciendo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Le está diciendo cuidado con darle lugar al diablo. Eso está diciendo una iglesia. No se está diciendo a un matrimonio. No se está diciendo a una persona individual, a una iglesia. Cuidado con darle lugar al diablo. Está hablando de que vístete, pero cuidado, si te viste no puedes hurtar más, no robas más. No salga ninguna palabra corrompida, en el griego es podrido. No salga ninguna palabra corrompida de tu boca. No contristes al Espíritu Santo. Quítate, que se quite de vosotros la amargura. ¿Conocéis a una iglesia? ¿Conocéis a creyentes que estén viviendo la amargura? Si lo conocéis, sabéis de qué está hablando. Si conocéis a gente amargada, sabéis de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Pero se está diciendo a la gente en la iglesia. Quítese de vosotros. Si una persona con amargura es una contaminación, imaginaros una iglesia con amargura. Imaginaos una iglesia donde la mayoría vive de forma amarga. Eso ya es horrible. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, el gritar fuerte, la maledicencia, la malicia. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que se quite todo esto. Que se quite todo esto. Y vestíos con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Vestíos, trabajad con vuestras manos para compartir con el que padece necesidad. Que vuestra boca se hable de cosas de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Antes ser buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un vestido, pero el apóstol Pablo dice, pero vestiros de esto, lo otro no. Y está hablando a gente que han conocido a Cristo. Ya sabemos que la vida, la santidad es una cosa que tenemos que buscar cada día. La santidad, Dios nos ve, en el momento que nos convertimos nos ve como santos, pero la santificación es un proceso diario.
Y en ese proceso diario, hermanos, somos infieles a Dios cuando decimos que vivimos, que creemos en Él, pero permitidme esta expresión, vivimos como nos da la gana. Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos en Él cuando vivimos mintiendo, despotricando, con ira, enfadados, amargados, etcétera, etcétera, etcétera? Vivimos como si no fuésemos creyentes. Y eso tiene un precio enorme. Para el individuo, para su familia, para la iglesia donde se congrega, si es que se congrega, etcétera, etcétera, etcétera. Es una contradicción de término y de vida. Y la persona que es fiel al Señor, que ama al Señor, va a intentar vivir lo positivo que dice el texto y no el pecado, lo negativo que también dice. ¿Alguna otra opinión? Lo primero que dice es vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, Amén. si está viviendo en la justicia y en la santidad, lo demás es más difícil caer en esas cosas. Ahora, si no está vestido de esto, pues sí es fácil todo esto. Y al revés también. Si está viviendo en la justicia y en la santidad, es más fácil las cosas positivas que ve aquí el apóstol, que dice aquí el apóstol Pablo. Dice. Que si no está vestido de esto, sí, la consecuencia es todo lo que es negativo. Sí. Pero si está vestido, como dice ahí, de nuevo, ser una nueva criatura, si estamos vestidos en la justicia de Dios y en su santidad, no va a haber cabida para otro, para la amargura, para el resentimiento, para no perdonar, para todo lo que... Aquí una cosa que dice, airao. Pero después dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes enojar, pero que no guardes rencor para mañana de la misma persona. Sí, sí. Sí, sí. Te puede ira, pero Sí, no... pero no que no esperar. puedes guardar, porque Guardar entonces esa sería ira, ira, ¿no? Pero- Tú guarda la ira. Pero Pero, ya no solamente con el tema de los creyentes entre nosotros, aunque aquí Pablo está hablando a una iglesia, ¿no? Sino también la relación entre los cónyuges, la relación de los padres con los hijos. Yo una vez, hace muchísimos años, hablando con la esposa de un pastor, que no voy a comentar, que ya está con el Señor, hablando con la esposa de un pastor, ella, como si no fuese importante, ¿no? Como si no fuese una cosa, y conociéndola a ella como la conocía, ella me dice, o sea, mi marido y yo tuvimos una época en que estábamos muy enfadados, cosas que son normales, en el matrimonio, por muy santo que tú veas el matrimonio, por muy bien avenido que esté el matrimonio, siempre hay momentos de enfado, siempre. A veces los enfados son, pasa poco tiempo, se habla hasta y tal, pero otras veces los enfados son por diversas cosas que pueden ocurrir. Y hablando de esta hermana, a la que yo quiero mucho, pues me decía, mi marido y yo, y es un hombre de Dios, y ella también, me decía, mi marido y yo, una vez estuvimos peleados, pero leímos lo que dice el apóstol Pablo. O sea, leímos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y tal. Y yo lo voy a decir tal como me lo dijo, y me dijo, y nosotros hasta que no nos arreglamos, hasta que no pusimos en orden las cosas, no dormimos juntos. Estuvimos 2 meses sin dormir juntos. 2 meses sin dormir juntos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, le duró tela el enojo. Le duró tela el enojo. 2 meses estuvieron enfadados. Y ella y él, cada uno en una habitación, porque claro, no... Entonces, ojo, que no solamente es en la iglesia, no solamente es el hecho de airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entre hermanos en la fe, que es triste, pero que en la familia también puede pasar. Y cónyuges que de niño tú allí, un niño tú aquí, y se llevan, porque hasta que no estemos viendo, o con los hijos o con los padres, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con esas cosas, porque como dice, la palabra de Dios dice, sí que nos podemos irar, claro que nos podemos irar, Dios conoce nuestros corazones, y Dios conoce todas las cosas que pasan, nos podemos enfadar, sí, nos podemos enfadar, pero cuidado, una cosa es el enfado, una cosa es en un momento dado, y otra cosa es que la ira, el enfado vaya prolongándose. Por eso dice, no se ponga el sol
el día va a acabar, pues arregla las cosas antes de que llegue la noche, antes de dormir, arregla las cosas, porque si no, al día siguiente va a continuar. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que encontramos entre lo que vimos el último estudio y lo que hemos visto hoy, que podemos ser infieles a Dios cuando adoramos a otros dioses, que somos infieles a Dios cuando amamos las cosas de este mundo, que somos infieles a Dios siendo orgullosos, que somos infieles a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos y que somos infieles a Dios cuando decimos que creemos en Él, pero vivimos como si no creyéramos, como si fuéramos de antes de convertirnos. Y dice el Salmo 12, este es un versículo tremendo, Salmo 12, versículo 1. ¿Quién le toca leer? Lara. Salmo 12, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Este versículo tiene que poner los pelos de punta, la carne de gallina. Salva, oh Jehová, fijaros que está hablando de dos grupos de personas. Los dos grupos de personas que Dios se agrada con ellos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Esto es terrible. Se acabaron los hombres píos, las mujeres pías, los que viven en santidad. Se acabaron. ¿Dónde están los piadosos? Y después dice, no solamente los piadosos, sino han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Una de esas cosas que ocurre es que hablan mentiras, hablan con labios lisonjeros, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es tremendo. Este texto es tremendo, es para hacernos pensar, meditar y tener temor de Dios. Porque cuando en una sociedad, en una iglesia, en una familia, desaparecen los piadosos y desaparecen los fieles, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? De Dios no queda nada, quedarán otras cosas, pero de Dios no queda nada. Por eso quiero terminar con este punto, porque creo que es un punto importante para nosotros. Que Dios nos ayude, por lo menos los que estamos aquí, los que no están, no están, pero los que estamos aquí, que Dios nos ayude a vivir nuestra vida con piedad, con santidad, y a vivir en fidelidad, ser fieles. Ser fiel al Dios que es fiel. Al Dios que es fiel. Porque sería muy triste que Dios nos mirara y dijera, voy a buscar hombres fieles, como también lo dice en otra parte, y voy a buscar hombres fieles y no encuentra ninguno. Y no encuentra ninguno. Sería muy triste. Que la fidelidad, hermano, no la tenemos que vivir, la tenemos que ganar cada día. Cada día tenemos que ponernos delante de Dios y perseverar en la fidelidad, caminar en la fidelidad y, como hemos visto, hacer caso a su palabra, que es lo máximo que podemos hacer para ser fieles. Guardar su palabra. Es que tiene que ser muy triste de hablar mentira cada uno con su prójimo, que no te puedas fijar de lo que te están diciendo, porque dicen, ya está, eso está arraigado del mentirnos los unos a los otros, que no te creas nada de lo que te van a decir. Una de las cosas, si recordé, porque Pepe Bardallo lo ha dicho en varias ocasiones, es que Pepe Bardallo, antes de convertirse, era un mentiroso compulsivo, como dice él, un mentiroso compulsivo. Y es interesante, porque en su testimonio él dice que él mentía muy bien. Mentía muy bien. O sea, pero pasa que al mentir también tiene que estar continuamente mintiendo, porque si no se te cae la mentira, ¿no? Pues qué triste es eso, efectivamente, que incluso entre nosotros, en la familia, en la iglesia, entre hermanos en la fe, tengamos que recurrir. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿La mentira? ¿Será esto? ¿Te tragando conmigo? A la mentira. La mentira, es triste, sí. Así que fijaros, hermanos y hermanas, es triste y es pecado. Es triste y es pecado el usar la mentira. Pero es verdad, porque
Cuando tú tienes un hermano tuyo en la fe y tú confías en ese hermano porque llevas mucho tiempo tratándolo y le preguntas una cosa y te dice una mentira, ¿verdad? Que a lo mejor no es algo importante en él. Y tú sabes que es mentira, porque a lo mejor es que incluso lo estás viendo, pero que luego vaya tú y otra persona, a esa persona, ha hablado con esa persona y sabes tú que es que a ti te digo una mentira y tú sabías realmente, pero ¿qué dices tú? Qué pena, porque me ha tenido que mentir. Y una persona que no es creyente te lo tenga que decir, pues que te ha mentido. Tío, ¿por qué? ¿Verdad? Pero qué pena, ¿verdad? De que caigamos, hombre, yo sé que podemos caer, pero claro, es doloroso. Pero también puede Es muy ser doloroso. que la persona que ha sido mentirosa toda su vida tiene que costarle más trabajo que otra persona que no haya mentido tanto. Y a poco el Señor lo tiene que ir limando para que deje de mentir. El problema es que lleva 40 años de que mintiendo. Eso es lo que iba a decir, que si ya lleva muchos años y sigue mintiendo es porque no echa cuenta de... Pero claro, lo que pasa con eso es que tú ya pierdes La confianza en esa persona, porque a lo mejor tú confías en esa persona y dices tú, me ha mentido una cosa tan tonta, por ejemplo, me puede echar mentir, otra cosa más importante. Por eso te digo que el tiempo que lleven en los caminos del Señor, porque tú de la noche a la mañana no cambias. Claro que no. Una persona que ha estado mintiendo, si lleva un mes de convertida, siempre se le va a escapar alguna mentira. Pero el Señor va a ir trabajando en él y si lleva ya años, yo creo que no debe de mentir. Vamos, que ya el Señor ha tenido tiempo de... y él pone de su parte. A veces yo creo que tenemos que diferenciar a veces, y estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, a todos nos pasa. Pero sabéis, el ser humano tiene la tendencia a hablar y a veces a disminuir las cosas y otras veces a aumentar las cosas. O sea, porque vamos a Andalucía, somos muy así, pero bueno, eso lo pasa a todos los hombres, a todas las mujeres. Que a veces decimos una cosa pero lo aumentamos, pero no estamos mintiendo descaradamente. Simplemente que nuestra mente, en ese momento, estamos diciendo esto porque ya está. Pero una cosa es aumentar una opinión o quitarle importancia a una opinión, y otra cosa es mentir. Otra cosa es mentir descaradamente. Entonces, cuando se miente, al final, hermano, todo sale a flote, como el hacha de Eliseo. Al final todo sale a flote. Y cuando una persona miente descaradamente, cuando al final sale a flote, tarde o temprano, siempre sale. Entonces, es verdad, y hay que tener que Dios ayude y bendiga, nos cuida a la hora de hablar, a la hora de callarnos, a la hora de aumentar los hechos, porque exagerándolo también mentimos, pero no es una mentira, digamos, planificada, simplemente que nuestra mente no funciona así. Y todo el mundo sabemos que no funciona, que tú no te has comido 2 kilos de solomillo, te has comido 1, pero lo aumentamos, pero esto es así. Pero otra cosa es mentira. Sí, pues eso lo podemos llevar a tantas esferas, a tantas cosas. Así que fijaros, hermanos, que Dios nos ayude a ser hombres que han desaparecido los fieles, que nos dé temor este texto y que por lo menos lo que estamos aquí seamos hombres y mujeres fieles, que cada vez, no quiero ser pagado de nuevo, pero cada vez hay menos, cada vez habrá menos, hasta la venida del Señor Jesús. Porque si somos hijos de... Así que fijaros que esto es la parte, digamos, negativa que estamos hablando en cuanto a algunos de los motivos, algunas cosas por las que somos infieles a Dios. Pero hay otra cosa también, que lo dije el primer día, que normalmente cuando hablamos de la infidelidad es lo primero que se viene a nuestra mente, y es la infidelidad en el matrimonio. Hemos dado algunas razones bíblicas de cómo podemos llegar a ser infieles delante de Dios. Y ahora quiero que veamos también otra manera de ser infiel, que es la infidelidad en el matrimonio. Os voy a dar algunos datos del año pasado. Del año pasado, no estoy hablando de hace 10 años, del año pasado, 2023. Fijaros, en España, los datos que voy a leer.
El año pasado en España el 32,7% de cada 100 matrimonios, casi 33, de la pareja, alguien de la pareja declara haber sido infiel en alguna ocasión. 37,7% de la pareja declara haber sido infiel en alguna ocasión. Esto es un dato tremendo, tremendo. Y este número sube hasta el 36,2%, es decir, pasamos del 32,7 al 36, 4 puntos más, al 36,2% si hablamos de las personas entre 36 y 45 años. Las personas, los matrimonios, las parejas entre 36 y 45 años son más infieles. Un 36,2%, una barbaridad, entre 36 y 45 años. Y al 34,4 cuando hablamos entre 46 y 55 años. Baja un poquito, pero vamos, entre 46 y 55 años. Y en las parejas menores de 25 años está por debajo del 20%. Claro, todavía tienen que seguir para adelante y son jóvenes. Las parejas menores de 25 años están por debajo del 20%, que también es mucho para esa edad. Se calcula que el 30% de las mujeres españolas han sido infieles en algún momento de su vida. Y en lo que yo he leído, dice, como especie de coletilla, y va en aumento. Y va en aumento. Es decir, el 30% de las mujeres españolas ha sido infiel. Eso que lo publican, que lo confiesan. En algún momento de su vida y va en aumento. Y se calcula que el 42% de los hombres que viven pareja o están casados han sido infieles en algún momento de su vida. Es decir, un 12% más de hombres dicen que son infieles que las mujeres. Un 30% de mujeres han sido infieles, lo declaran en algún momento, y los hombres un 42% declaran que han sido infieles en algún momento de su vida. La pregunta, hermanos, es, y alguien puede decir, bueno, un momento, estos son datos de España. Estos son datos de España. Pero, ¿y del mundo evangélico? Del mundo evangélico, os digo, hermano, meteros y miradlo. Del mundo evangélico es casi similar a estos datos que he dado. Casi similar a estos datos que he dado. He podido ver algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es terrible. Pero es que en Europa está casi, y en España también. Que no llegan a estos datos, pero está a un nivel muy alto. Es decir, que dentro del pueblo de Dios, de la Iglesia, como tantas veces ocurre, que en vez de ser luz y sal hacia el mundo se mete en nosotros, pues en nuestro matrimonio y en nuestras camas también se mete. Y el índice de adulterio, de engaños, también es altísimo en el pueblo evangélico. La pregunta, hermano, y con esto vamos a terminar, la pregunta es, o la cuestión es, ¿cuáles son algunas de las causas por las que hay infidelidades en el matrimonio? ¿Cuáles son, a tu manera de entender, cuáles son algunas de las causas por las que hay infidelidad en el matrimonio? Ahí lo suelto. Porque no se quieran. ¿Qué? Que no se quieran. Que no se quiere. Se ha acabado el amor, como decía la Rocío Jurado. ¿Se ha acabado? El amor. Se ha acabado el amor. Como la Rocío Jurado. Que nunca la ha querido. Que nunca la ha querido, realmente. Que nunca la ha querido. Se ha casado, pero no ha tenido amor nunca. No ha sentido amor por esa persona. Ajá. Y tarde o temprano, si tú no sientes amor por esas personas, sale la consecuencia. La consecuencia es que cada uno tira para un lado. Y simplemente porque no hay temor de Dios. Eso es lo principal. Eso es lo principal. No hay temor de Dios. Yo ayer, en el tiempo de oración con mi hermana y Pire, estábamos orando por la iglesia, por los jóvenes, por todo. Y yo le dije a ella, digo, llegaremos un día a hacer como de iglesia católica y el domingo a misa y ya es desentendernos de la iglesia, desentendernos de todo, porque el católico llega y no escucha, se va y no se preocupa ni de uno ni de otro, pero ni de la iglesia tampoco. Si hay que mantenerla así que hay que... No, nada más van, cumple y se van. Digo, llegaremos nosotros también a hacer así.
a que el día llegue muy nada más que venga el domingo, se muere el ratito, no vaya, pues ya no preocuparnos más ya, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de palabras, ni nada. Pues la respuesta, para mí la respuesta es no solamente que vamos a llegar, sino que estamos llegando. Estamos llegando. Todos los que estamos aquí, cuando yo creí en Cristo, cuando yo acepté a Cristo el siglo pasado, es una de las cosas que me atrajo la atención. Me atrajo la atención Jesús, me atrajo la atención la palabra, me atrajo sobre todo la atención el Evangelio, cuando me explicaron el Evangelio. Pero a mí me atrajo la atención también la Iglesia. La Iglesia tenía unos valores, tenía una forma de vida. Hoy en día hemos caído en una religión. Tú miras a los países del norte de Europa, donde el luteranismo fue importantísimo, el calvinismo fue importantísimo, incluso con iglesias libres como en Suiza, y tú miras las iglesias del norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Alemania, cada vez hay más iglesias que se cierran. En Alemania la iglesia luterana ha dicho que ya no hace falta que se reúnan los domingos, porque los domingos hay mucha gente que se van al campo, se levantan tarde y no van a la iglesia, en Alemania. Y han propuesto que los pastores pueden decir a los fieles que se junten un viernes o un sábado o un jueves, el día que le venga mejor a la gente, porque el domingo ya no es el día del Señor. El domingo es el día para ir al supermercado, para ir a comprar un coche, en Alemania. Estamos llegando a una situación en la que la carnalidad está entrando, y de hecho somos una religión. O sea, es así, tristemente. Me duele con todo el alma decir esto, pero es la situación. Y por eso cada cierto tiempo Dios tiene que renovar su iglesia. Cada cierto tiempo Dios levanta a hombres y a mujeres por esto mismo. Entonces, ahora mismo estamos así, tristemente, y el índice que estamos hablando de gente, ya no solamente estamos hablando del matrimonio, las parejas de novios que tienen relaciones, apague y vámonos, y ya no solamente en el mundo, en la iglesia, apague y vámonos las parejas de novios que tienen relaciones. Y sin embargo no es pecado, y antiguamente era una cosa. Hoy en día, pues incluso hay creyentes que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que la carne es la carne. Tiene que conocer eso es. Entonces, sí, por supuesto, es que estamos en un tiempo de apostasía. Y la apostasía no solamente significa gente que se aparta. Que a veces pensamos que la apostasía es gente que se aparta. La apostasía también es gente que nos apartamos en la iglesia, pero nos apartamos de la palabra de Dios. Y estamos en la iglesia. Porque es lo que dice José María, cada vez hay menos temor a Dios. Entonces, lo hay en el mundo y lo hay aquí en la iglesia de Dios. No tiene temor de Dios, pues se hace esas cosas. Sí. Así que fijaros que estamos hablando, hemos visto que una de las cosas se acabó el amor, como ha dicho cantando la canción de Rocío Jurado, porque no son convertidos, es lo que ha dicho Manolo, porque no hay amor, desde que se casaron no hay amor, dice Juan. ¿Alguien más también ha comentado algo? No hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Pues, una infidelidad puede ser el hecho de que no tengas claro que cuando vas al matrimonio tú ya no existes como tú. O sea, tú eres parte de esa persona, esa persona es parte igualmente. Entonces, si tratamos el matrimonio como entes individuales que vamos buscando y seguimos buscando nuestro propio beneficio, nuestro que nos gusta, lo que queremos, nuestro desarrollo profesional, seguir manteniendo las amistades, seguir manteniendo las salidas, las fiestas, entonces tratas al matrimonio como algo individual que vas haciendo que cada vez se va separando, ¿no? Pero entonces eso es un unir las voluntades y un unir el deseo de hacer feliz a la otra persona. Entonces es buscar siempre algo en común, sabiendo que como persona tienes que seguir desarrollándote en diferentes áreas, pero a la misma vez tienes que ir buscando que ese desarrollo no margine o no dé de lado a la otra persona, sino todo lo contrario. Buscar cosas en común,
no perdiendo la individualidad en el sentido de desarrollarte como persona, tanto en la parte espiritual como en la parte profesional, ¿no? En la vida o en la casa, pero siempre buscando el que haya una unión y el que haya una mira en el que los dos vivan de una manera común, buscando la satisfacción uno del otro, en todos los sentidos. En todos los sentidos, no solamente en el sexo. Desde mi punto de vista se puede ser infiel y no solamente en el sexo. Hay muchas maneras de ser infiel a tu pareja y no tienes que estar con otra persona, o desear a otra persona, o hacer cosas, o adulterio. Puedes ser infiel porque no echas a una con ella. Puede ser un egoísta. Es un buen argumento, un buen... Ten en cuenta que eso es muy duro para una pareja, que tu mujer o tu esposo vaya a lo suyo, que jamás te diga qué guapa está, o vamos a hacer esto juntos, o reconozco que estás cansada, o muchas gracias por la comida, o voy a ayudarte en mi torpeza lo poquito que sepa, o hay que ver lo cansado que vienes de trabajar, no te preocupes porque sientas cositas. Y hay muchas maneras de ser infiel. Y mucha dureza. Yo, desgraciadamente, lo veo mucho en matrimonios no convertidos. Yo lo veo en matrimonios no convertidos y doy muchas gracias a Dios por el mío. Y oro porque las personas conozcan a Cristo, porque verdaderamente yo veo lo mío, todo lo tuyo, y te tiro por tierra cuando puedo tirarte por tierra, y si yo me quito un golpe me lo quito, y yo eso lo he visto. Y es una pena. Cuanto más el matrimonio seguidores de Cristo. Por eso digo yo que es muy difícil que tú seas convertido si eres egoísta con tu esposo, o eres convertido, en este caso, egoísta con tu esposa, es que es imposible. Porque entonces tú no obedeces a Cristo, ni eres uno con esa persona. Entonces hay muchas maneras de ser infiel. El otro día escuchaba de la nueva modalidad que hay, de que yo tengo amigos en internet. Pero no pasa nada. Tienes que respetarlo, ¿no? Claro. Pero no pasa nada. O sea, yo estoy con un WhatsApp con uno. Y le cuento mi vida. Y le cuento mi vida. Muy bien. Y yo estoy en Facebook y patatán, patatán, y fotito para arriba y fotito para abajo. Y yo estoy en el... ¿Con quién habla? No pasa nada. ¿Con quién habla? No pasa nada. Además, mi privacidad. Oye, tú no cojas mi móvil que es privado. Yo te digo. ¿Dónde va? A ver, yo no estoy siendo infiel. Dice, no, yo no estoy siendo infiel. Pero te estás comunicando con una persona que es un hombre o con una mujer. Claro. Y estás hablando de tu vida, de tus cosas. Y eso no es infidelidad. Claro. Y eso es un borde tan fino, que cae como que... Con un chinche. Pero y cuando cogen y se van de fiesta con los compañeros de trabajo y dejan al marido en la casa solo con los niños y vienen de madrugada. Un día y otro día, pues eso. También trae. Eso también trae. Yo porque lo Eso también trae. Bueno, familia, hay una frase que hace muchos años leí, que de vez en cuando lo comparto también, que es, en el matrimonio no hay un yo ni un tú, hay un nosotros. Ni un yo ni un tú, hay un nosotros, en plural. Así lo dice el Señor, dice la uno. Terminamos. La felicidad del otro y el otro busca la felicidad del otro. Efectivamente. Terminamos, me gustaría que para la semana que viene, si es posible, que nos traigamos de memoria el Salmo 12, versículo 1. Creo que es un salmo muy importante. Salmo 12, versículo 1 de memoria. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Que lo aprendamos de memoria y lo traemos la semana que viene. Y si lo meditamos, mejor todavía. Salmo 12, versículo 1. Bueno, pues terminamos el